Muy buenos días, este es el tercer video sobre mecánica ventilatoria. Espero que los dos anteriores vayan siendo un poco más claros. Retomando los últimos conceptos del video anterior, es importante que nos haya quedado claro para poder seguir avanzando lo siguiente, que la presión alveolar es exactamente igual a la sumatoria entre la presión pleural y el retroceso elástico del pulmón. Recordemos que el retroceso elástico del pulmón siempre quiere colapsar el pulmón y el retroceso elástico de la pared pues quiere mantener la pared dilatada, y esas fuerzas son iguales y opuestas, lo que mantienen el pulmón y la caja torácica en su sitio. A su vez, esa dicotomía de presiones genera una presión negativa, que es la presión pleural. Entonces, la presión alveolar en estado estático, recuerden que aún estamos viendo la mecánica estática del pulmón, aún no hemos empezado a hablar sobre cuando el flujo de aire entra y sale. Así que recuerden que la presión alveolar cuando el pulmón está en reposo es 0. La presión pleural, pues dijimos que íbamos a decir que era menos 5 centímetros de agua más 5 centímetros de agua de fuerza que realiza el retroceso elástico del pulmón. Quiere decir que esto, si lo sumamos, pues me da igual a 0. Lo mismo pasa con la presión barométrica y la relación entre el retroceso elástico de la pared y la presión pleural. Es exactamente lo mismo, menos 5 más 5. Y pues me va a dar 0, que es la presión barométrica. Esto quiere decir que cuando estamos en reposo, las presiones son totalmente iguales y estables. Bueno, esto no lo dije en el video anterior porque salía demasiado largo, así que aquí vamos a hacer la asociación clínica que solemos hacer para aclarar algunos conceptos y ver la relevancia y la importancia que tienen. Observemos esta placa de rayos X. Es una placa de rayos X de un paciente absolutamente normal. Recuerden que en reposo, pues el retroceso elástico de la pared y del pulmón son exactamente iguales y la presión pleural tiene que ser negativa. Observemos esta segunda placa. Si ustedes se dan cuenta, ya no hay tejido pulmonar en esta parte. Observen que es muy diferente a esta. Entonces es como si no hubiera nada, solamente aire, y en efecto así es. Este proceso, ¿qué le sucedió a este paciente? Seguramente tuvo una herida en la pared pleural y eso hizo que se filtrara aire desde el pulmón hacia el espacio pleural. Quiere decir que esto está lleno de aire que está ejerciendo presión. Ahora miremos que el tamaño pulmonar ha quedado reducido a este pedacito, es decir que hay un colapso del pulmón. Esto se le suele llamar en la vida clínica neumotórax, y hay varias clasificaciones de neumotórax dependiendo si es a tensión o no, que más adelante lo aprenderán. Pero lo interesante de esto es que comprueba la existencia de esas dos presiones de retroceso elástico que están constantes allí. ¿Qué pasó aquí? Resulta que con el aumento de la presión pleural, es decir, la presión pleural ha dejado de ser negativa porque hubo aire que se filtró del pulmón al espacio pleural y ahora la presión pleural es positiva. Significa que está ayudando al retroceso elástico del pulmón. En vez de que sea 0, pues la presión pleural se está sumando al retroceso elástico del pulmón como una presión positiva, que ya no va a dar igual a la presión alveolar. Entonces lo que va a hacer es generar pues constricción. ¿Cuál es el tratamiento para este neumotórax? Pues son diversos tratamientos dependiendo de la causa, pero generalmente se le pone un tubo al paciente para drenar el aire e igualar las presiones que se encuentran aquí y en la parte pleural. También si el paciente se intuba, ¿sí? Se le pone un tubo, la presión positiva va a ayudar a expandir el pulmón de nuevo a su lugar. Ahora bien, ¿de qué depende que un pulmón esté abierto o no? Depende de la presión transpulmonar o transmural que hay entre la presión alveolar y la presión pleural. Ya sabemos que siempre es más o menos el invertido de la presión pleural. En reposo, me explico. La presión transmural, o la diferencia entre la presión alveolar y la presión
pleural. Esta es la presión interior y exterior. Recuerden que si da negativa significa colapso, como en este momento. Entonces aquí la presión transmural es muy baja, ¿sí? ¿Y qué busca el tratamiento? Pues aumentar esa presión transmural, ya sea aumentando la presión alveolar o disminuyendo la presión pleural. ¿Cómo es usualmente? Pues si respiramos con base en una respiración fisiológica, se supone que para que la presión transmural sea positiva y los alvéolos permanezcan abiertos, la presión pleural es negativa, como lo hemos venido revisando fisiológicamente. Pero la ventilación mecánica, cuando se le pone un tubo al paciente y el aire entra a presión, entonces lo que se está modificando es la presión barométrica, que ya no es cero como siempre es en la respiración fisiológica. Esta presión es más alta que la presión alveolar y el aire entra de mayor presión a menor presión, pero a presión positiva. Significa que no se modifica la presión pleural. Es decir, que si traducimos esto a solucionar el neumotórax, si no podemos dejar que el paciente respire bien solo, es decir, que él mismo baje la presión pleural para que la presión transmural sea positiva y esto se dilate, entonces la otra opción es aumentar la presión alveolar a niveles positivos, muy positivos por encima de la presión pleural, y eso también va a hacer que la presión transmural sea positiva y vamos a lograr una dilatación alveolar que se traduce en dilatación de todo el pulmón. En el video anterior repasamos algunas de las resistencias que se deben subsanar para poder tomar aire. Entonces recuerden que estamos en estas hasta ahora, las de resistencias elásticas. En el pasado video revisamos el retroceso elástico del pulmón y de la pared y acabamos de dar un ejemplo clínico sobre ello, y en este video nos vamos a enfocar en la tensión superficial, es decir que seguimos en las resistencias elásticas y que se traducen básicamente en mecánica estática. En próximos videos hablaremos de la mecánica dinámica y nos referiremos a estas, las resistencias friccionales. Solo para recordar, el 65% del trabajo respiratorio, del trabajo que hacen los músculos respiratorios, del 65% de ese trabajo se gasta 35% en vencer las resistencias friccionales y el 65% en las que estamos actualmente, o sea que es el componente más importante. Observemos esto en una gráfica, es decir que en este video vamos a abordar las resistencias elásticas que tienen que ver con la tensión superficial. Y si no han de pronto visto el retroceso elástico, por favor verlo antes de ver este video. Muy bien, arranquemos con ¿qué es tensión superficial? La tensión superficial es una fuerza generada por moléculas de agua en una superficie que tiene contacto con aire. Aquí vemos a un mosquito parado sobre agua porque las moléculas de agua están ejerciendo tensión superficial. También otra descripción podría ser una medida de fuerza que actúa para mantener unidas a las moléculas de superficie de líquido en una interfase aire-agua. Aquí vemos a un nadador a punto de romper la interfase agua-aire, es decir, romper la tensión superficial. La interfase agua-aire, ¿por qué se da? Cuando una molécula de agua se encuentra inmersa en agua libre, es decir, que por todos los lados tiene agua, es atraída hacia todas partes de igual forma. Quiere decir que permanece en el agua porque todas esas fuerzas se suman y se anulan. Sin embargo, cuando una molécula de agua tiene contacto con aire, digamos que hay fuerzas que la traen hacia abajo y hacia los lados, pero no hay ninguna fuerza que la mande hacia arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que las moléculas que están en contacto con aire empiezan a jalar hacia los lados sin nada que las jale hacia arriba y generan como una especie de cinta, de fuerza en cinta. Y eventualmente la fuerza que las atrae hacia abajo pues va movilizándolas hacia abajo pero nunca hacia arriba. Entonces cuando estas moléculas se hunden, las moléculas restantes muestran una fuerza que es opuesta entre ellas y a eso se le llama tensión superficial. La tensión superficial se comporta muy diferente en un líquido que se encuentre en una superficie plana, ¿sí?
generalmente se dice que esa tensión es igual a una fuerza sobre la longitud. Es decir, que entre más poca sea la longitud de extensión del agua, pues mayor tensión se va a generar. Ahora, para el caso de la fisiología pulmonar, el comportamiento de la tensión superficial es más parecido a esta, es decir, cómo se comporta la tensión superficial en una burbuja de líquido. En una burbuja generalmente dentro hay aire, ¿sí? Y las moléculas de agua se encuentran entre moléculas de aire dentro y fuera. Generalmente las moléculas de agua son atraídas hacia afuera, lo que hace que la presión dentro de la burbuja incremente. Esa atracción que se genera en las moléculas hacia afuera genera una especie de cinturón de tensión que genera tensión superficial presionando demasiado el aire que hay adentro, y eso genera aumento de presión dentro de la burbuja. Más adelante miraremos la ley de Laplace, que explica un poco mejor cómo se modifica esa presión interior. Generalmente la acción y reacción del aire de las moléculas genera aumentos de presión. La tensión no varía con un área más grande, ya que la relación con la unidad es más que todo de longitud. La ley de Laplace nos la repasamos durante nuestra clase de experimentos en casa, y recordemos que es que la presión es igual a 2 veces la tensión por el radio. ¿Qué significa esto? Que cada vez que haya dos burbujas conectadas, la burbuja pequeña, ya que tiene menor radio, va a generar mayor presión, y eso va a hacer que la presión aumente tratando de vaciarse en la burbuja grande, como lo vemos aquí, como ustedes mismos lo comprobaron en su experimento. ¿Qué evita que en nuestros alvéolos pase exactamente lo mismo? Pues que tenemos la presencia de surfactante que hace que la tensión superficial disminuya en estos alvéolos pequeños, lo que hace que la presión interior caiga y evita que los alvéolos pequeños se vacíen en los alvéolos grandes. Claro que hay algo más que evita que los alvéolos pequeños se vacíen en los grandes en nuestros pulmones, que se llama interdependencia alveolar. Me gustaría que por favor hicieran la consulta de qué es interdependencia alveolar y lo dejaran en la caja de comentarios. ¿Quién descubrió la tensión superficial en los pulmones? Este señor se llama Kurt von Neurath, un doctor en medicina que dirigió mucho tiempo el Instituto de Física de la Universidad de Zúrich. En 1929, él investigó acerca de cómo se comportan los pulmones llenos de aire y llenos de líquido. Para esto, diseñó un experimento, no les va a gustar, con gatos. Entonces lo que hizo fue coger pulmones de gato y unos los infló con aire y otros con agua para ver la diferencia. Y realmente lo que descubrió pues cambió la forma en cómo entendemos las resistencias estáticas respiratorias. Observemos, bueno, aquí está el gato. Esta es la gráfica que le resultó al doctor cuando hizo su experimento. Esta es la curva de inspiración-expiración en el pulmón lleno de líquido, que le puso solución salina, y esta la que le salió en un pulmón lleno de aire. ¿Por qué decimos que descubrió la tensión superficial y la presencia de surfactante? Fácil. Resulta que esta parte de aquí es el bucle de inspiración y este es el bucle de expiración. Igual aquí, el de subida es inspiración, el de bajada es expiración. Bueno, si observan ustedes, la curva amarilla representa al pulmón lleno de solución salina. Durante la inspiración necesita cierta presión para generar cierta cantidad de volumen. Pero si ustedes se dan cuenta, la inspiración es mucho más fácil en el pulmón lleno de líquido que en el pulmón lleno de aire, que como verán hay una zona donde se genera muy poca distensibilidad, hay que aumentar mucho la presión hasta que por fin el volumen cambia. Muy bien, en el caso de la expiración parece ser que en el lleno de aire no es exactamente igual
al de la inspiración. Observen ustedes que básicamente en el lleno de agua la misma presión que yo necesito para abrirlo es la misma presión que yo necesito para cerrarlo y mover la misma cantidad de volumen. Sin embargo, en el pulmón lleno de aire no es así. Como verán, insuflarlo genera una gran resistencia, pero cuando yo quiero desinflar el pulmón, necesito menos niveles de presión para generar los mismos cambios de volumen que durante la inspiración. ¿Eso qué significa? Que es mucho más distensible el pulmón en expiración que en inspiración. Esta diferencia entre la inspiración y la expiración se llama histéresis. Hay que estudiarla, voy a escribirla. Histéresis. Histéresis. Esa histéresis, ¿por qué se da? Por la presencia de una sustancia que se llama agente surfactante. ¿Cómo es posible esto? Resulta que el agente surfactante es un agente jabonoso que disminuye la tensión superficial. Entonces, cuando inspiramos, el pulmón es un poquito más difícil de abrir, pero cuando expiramos, esas moléculas de surfactante ya se encuentran perfectamente posicionadas alrededor del alvéolo, que ya está inflado, y eso hace que aumente su distensibilidad. Lo vamos a entender un poquito mejor ahorita que vayamos a ver los aspectos del surfactante. Lo importante de esta gráfica es ver que esta diferencia se llama histéresis y que es más difícil, tiene menos distensibilidad el pulmón en inflado que en desinflado, y eso es por la presencia del surfactante. Ya vamos a ver cómo actúa. Lo último que podemos decir acerca de esta gráfica es que deja claro que la tensión superficial existe por la interfase agua-aire. Fíjense que en este pulmón que tiene solamente líquido, al no existir interfase agua-aire, sino que solamente hay agua, pues entonces la tensión superficial desaparece. ¿Qué quiere decir que la tensión superficial desaparezca? Pues que el pulmón se vuelve muchísimo más distensible, es decir, que se le reduce muchísimo su retroceso elástico. El surfactante pulmonar es una mezcla principalmente de lípidos y algunas proteínas. Generalmente se sintetiza o su última síntesis y armado es en los neumocitos de tipo 2. Son unas células que coexisten con los neumocitos de tipo 1, que son mucho más delgados. Estos neumocitos tipo 2 arman el surfactante con base en varias sustancias, incluidas lípidos saturados e insaturados. El más popular es este, dipalmitoil fosfatidilcolina, y apoproteínas que son de varios tipos. El surfactante pulmonar tiene un terminal que es hidrofóbico y otro que es hidrofílico, lo que le da la propiedad de alojarse entre las moléculas de agua, eliminando la tensión de superficie o por lo menos disminuyéndola bastante. La síntesis del surfactante empieza fuera del pulmón cuando se empiezan a sintetizar los lípidos necesarios para su producción. Todo comienza con la síntesis de piruvato y lo que resulta en acetil-CoA después de pasar por el ciclo de Krebs, y tenemos esta enzima que es muy importante, que es la ácido graso sintetasa. También tenemos la fosfocolina transferasa. Estas dos enzimas son estimuladas por el cortisol. Quiere decir que los glucocorticoides estimulan la producción de surfactante a través del estímulo de estas dos enzimas. De hecho, ese es el tratamiento para estimular la producción de surfactante en recién nacidos que nacen antes de que sus pulmones puedan empezar a producir su propio surfactante. Después de que la ácido grasa sintetasa produce palmitato, este palmitato, que son grasas saturadas, pueden combinarse con otras sustancias para generar al final pues el fosfolípido más importante que tenemos, que también es conocido como dipalmitoilecitina.
Por favor, averigüen y pongan en la caja de comentarios cuál es la relación lecitina de fingomielina normal en el líquido amniótico para un recién nacido que ustedes quieran saber si tiene producción de surfactante o no antes de que nazca el feto. Además del fosfolípido, el surfactante está integrado por apoproteínas de diferentes tipos. Las apoproteínas generalmente son parte integral del surfactante y ese proceso de armado entre el fosfolípido y la apoproteína se da en el nemocito tipo 2. Generalmente estas apoproteínas vienen de varios tipos, incluida la A, la B, la C y la D, y se les han adjudicado diferentes funciones. Por ejemplo, la apoproteína A está relacionada con actividades inmunológicas que involucran opsonización, entre otras, así como la B y la C están involucradas en procesos de organización de surfactante. Aquí tenemos un listado de las apoproteínas y cada una de sus funciones más conocidas. La generación de surfactante es un proceso de verdad interesante, ya que el componente lipídico del surfactante pulmonar entra a los nemocitos tipo 2 desde el torrente sanguíneo, como ya dijimos, y las células de tipo 2 utilizan la vía secretora para sintetizar las 4 apoproteínas que vimos anteriormente. Estas experimentan una importante transformación porque allí se da el montaje final del surfactante y se producen unas cosas que se llaman los cuerpos lamelares. Desafortunadamente en su libro de texto hicieron una traducción un poco errada, pero es cuerpos lamelares que miden más o menos una micra de diámetro y están formados por capas concéntricas de lípidos y proteínas. Para, digamos que producir el surfactante, observamos acá, está el lípido, hace su entrada y sufre empaquetamiento a través de los organelos de la célula del nemocito tipo 2 y luego sale un cuerpo lamelar y ese cuerpo lamelar luego se transforma en mielina tubular. Esa mielina tubular, digamos que hubo mucho tiempo que se creyó que era súper necesario ese paso. Hoy sabemos que no es necesario porque en parte de ratones experimentales eliminaban la transformación de mielina tubular y sin embargo tenían niveles de surfactante normales. Luego de que el surfactante pasa unos días allí en el alvéolo, es reciclado, los macrófagos lo fagocitan y es desintegrado y parte de los fosfolípidos entran de nuevo por endocitosis y son reciclados para generar nuevo surfactante. Hay varias formas de estimular la producción de surfactante. Ya dijimos una que eran los esteroides o moléculas similares al cortisol, como por ejemplo la hidrocortisona, la dexametasona, entre otros, que de hecho se le pueden poner a la madre gestante para acelerar el proceso de producción de surfactante del feto. Sin embargo, hay otras cosas que en la vida postnatal, es decir, cuando las personas cuando nacen y en general en los adultos, que acelera el proceso de surfactante, como por ejemplo los mecanorreceptores, es decir, que la hiperinsuflación de los alvéolos estimula la producción de surfactante. También el administrar beta 2 o agonistas beta 2. Por favor, pongan en la caja de comentarios por qué poner agonistas beta 2 estimula la producción de surfactante. Ya les dije lo de la hiperinsuflación y también lo del cortisol como tratamiento. ¿Cuáles son las funciones del surfactante? Entonces las pudiéramos resumir en estas 4. Evitar el trabajo respiratorio y aumentar la distensibilidad pulmonar, como lo vimos en la gráfica del gato.
el que coexistan alvéolos de diferentes tamaños, ya que ustedes ya se dan cuenta que no se cumple la ley de Laplace, porque donde se cumpliera los alvéolos pequeños se depositarían en los alvéolos grandes. Y los volúmenes grandes generan más tensión superficial, ya que el surfactante está muy separado. Quiere decir que entre más inflemos los alvéolos, pues más tensión superficial va a haber, porque el surfactante está muy separado y eso hace que la tensión superficial aumente, ya que el surfactante para su acción depende de la concentración que tenga. Quiere decir que los alvéolos inflados a menor volumen tienen más concentrado el surfactante y estos tienen menor tensión superficial. Digamos que el surfactante también tiene la misión de evitar la formación de edema intersticial, ya que la presencia de surfactante evita la migración de líquido del capilar al intersticio y del intersticio al alvéolo, contrarrestando las leyes de Starling. Observemos lo que les decía de la concentración del surfactante. Cuando durante una insuflación el alvéolo generalmente aumenta su radio y eso hace que el surfactante migre. Así que la tensión superficial, el retroceso elástico aumenta porque el surfactante se ha diluido o ha disminuido su concentración. Observen en el segundo ejemplo, hay una menor insuflación, lo que hace que el surfactante se diluya menos y permanezca un poco más concentrado y eso disminuye la tensión superficial. Generalmente estos fenómenos ocurren más por la velocidad a la cual se expanden los alvéolos. Entre más rápido sea la expansión, más presión superficial, más tensión superficial se va a generar y más retroceso elástico se va a generar, teniendo peligro de colapso. Muchísimas gracias por escucharme. Recuerden que en el próximo video vamos a revisar ya la mecánica dinámica, es decir, las resistencias que se dan al mover el aire, que son las resistencias friccionales. Muchas gracias.